Bienvenidos nuevamente a otra clase más de columna. Ya terminando con el tema, en el día de hoy nos toca hablar de articulaciones intervertebrales, es decir, las articulaciones que se dan entre las vértebras. Por cuestiones de tiempo no vamos a hablar de las articulaciones del atlas con el axis y obviamente del atlas con la cabeza. Lo dejaremos para un próximo video. Bien, entonces, para entender bien esta parte, hay que conocer bien las distintas partes que tienen las vértebras. Entonces, eso lo pueden repasar en el video de generalidades de columna. Y vamos a empezar con las articulaciones que se dan entre los cuerpos vertebrales. Recordemos que estamos señalando, hacia anterior tenemos los cuerpos vertebrales, con las diferentes formas que teníamos en cada región. Bien, y de lo que vamos a hablar primero es de estos discos, de esos cartílagos que estoy señalando en este momento, que son los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales no son nada más que un cartílago con una forma especial que van a estar articulando tanto con la cara inferior como la cara superior, es decir, la cara inferior de la vértebra suprayacente, como la cara superior de la vértebra subyacente. Lo repetimos, es decir, contacta con la cara inferior de la vértebra que está hacia arriba y con la cara superior de la vértebra que se encuentra hacia abajo. Bien, este disco, si lo dibujáramos, está conformado por lo que es un anillo, si lo estamos viendo desde arriba, ¿no? Por un anillo fibroso. Este anillo fibroso va a contener en el medio otra porción que se denomina núcleo pulposo. El núcleo pulposo es la porción del disco intervertebral que se deforma, que soporta los movimientos de la columna y que va a justamente ser el que se va a tener movimiento y va a estar limitado por el anillo fibroso que a su vez va a estar en la porción limitado por lo que es el cuerpo vertebral, el tamaño es ese. Bien, entonces este tipo de articulación es una sinartrosis de tipo cartilaginosa. Bien, entonces, si seguimos, también otra de estas articulaciones que son una sinartrosis de tipo cartilaginosa son los ligamentos, es decir, los ligamentos periféricos que envuelven a la columna. ¿Y cuáles son estos ligamentos? Los ligamentos vamos a tener uno que recorre toda la extensión de la columna por delante, dibujando acá, de esta manera, y otro que recorre todo lo mismo, pero por detrás. Si lo dibujáramos de esta manera sería. Estos ligamentos, ¿qué nombre reciben? El que sí está hacia anterior recibe el nombre de ligamento longitudinal anterior, mientras que el que se encuentra posterior recibe el nombre de ligamento longitudinal posterior. ¿Desde dónde a dónde se extienden? Desde el occipital, es decir, desde la articulación del atlas con el occipital, y el ligamento longitudinal anterior se extiende hasta la segunda vértebra sacra, mientras que el posterior hasta el coxis, un poquito más lejos llega. Bien, esto es lo que va a unir el ligamento longitudinal anterior, que estoy señalando en este momento, va a unir toda la cara anterior de todos los cuerpos vertebrales, y también las caras anteriores de los discos intervertebrales. Mientras que el posterior va a ser lo mismo, con los bordes posteriores de los cuerpos y los bordes posteriores del disco intervertebral. De esta manera va a estar todas estas articulaciones reforzadas, y esto, lo que va pasando con el tiempo, estos ligamentos se van osificando, y no es anormal encontrar toda una columna unida en personas ancianas, en cadáveres, ¿no? Bien, porque los ligamentos se van calcificando, eso es el motivo. Bien, esto entonces en cuanto a lo que es el cuerpo. Pero ¿qué pasa con las articulaciones que se dan entre las apófisis articulares? Si recordamos, tenemos apófisis articulares, tanto superiores como inferiores. Cada vértebra, si recordamos bien, tenía una apófisis articular. Si yo dibujara en este momento una vértebra, si recordamos de una vista lateral, tenemos el cuerpo y tenemos
una apófisis articular superior, una apófisis articular inferior, perdón, tenemos hacia posterior pedículos, láminas y apófisis espinosa. En el medio esto sería el foramen vertebral. Y estas articulaciones lo que van a hacer, si yo dibujara otra vértebra, es articular con la vértebra que se encuentra hacia superior y con la vértebra que se encuentra hacia inferior. Perdonen por el dibujo, es lo que puedo hacer. No hay mucha proporción acá. Bien, entonces, entendiendo este humilde esquema, lo que vamos a señalar es en este preparado en 3D, las apófisis articulares superiores, acá en celeste, y voy a marcar, entonces acá en celeste, apófisis articular superior de esta vértebra, 1, 2, esta apófisis articular superior, entonces todas las superiores las estoy marcando con celeste. Mientras que las apófisis articulares inferiores las voy a pintar de rojo. Acá tenemos una, acá tenemos otra, acá tenemos otra. Y así de esta manera. Entonces, si se fijan bien, la apófisis articular superior articula con la apófisis articular inferior de la vértebra suprayacente. Traducido, la apófisis articular superior articula con la apófisis articular inferior de la vértebra que está hacia arriba. La que está hacia arriba la llamamos suprayacente, mientras que la apófisis articular inferior, es decir, esta, articula con la apófisis articular superior de la vértebra subyacente, es decir, la que está por debajo. Bien, ¿cómo se denominan estas articulaciones? Se denominan articulaciones cigapofisarias. Cigapofisarias. Estas articulaciones van a ser diferentes dependiendo de qué región de la columna nos estemos dedicando. Si nos estamos viendo la columna cervical y la porción torácica, van a ser planas estas articulaciones por la forma que tienen cada una, eso lo podemos ver en los videos de cada una de estas vértebras, mientras que si las vemos en la porción lumbar, vamos a hacer un paréntesis para poder observar una porción lumbar. Acá la tenemos. Bien, entonces, fíjense que estas apófisis, se las voy a marcar para que todos las veamos. Voy a buscar el mejor ángulo que tengan las mismas, para que todos podamos observar. Entonces, si yo señalo esta porción, acá tenemos la apófisis articular superior de la vértebra infrayacente, y acá tenemos la inferior. Estas apófisis las podemos ver mejor cuando vemos el video de vértebras lumbares, pero tienen una disposición en la cual es como que se abrazaran si las vemos, como que se dieran un abrazo, porque tienen una forma cóncava, las superiores cóncava hacia posterior, mientras que las que son apófisis articulares inferiores tienen una concavidad, hacia anterior, es decir, van a ser opuestas. Y como tienen esta concavidad, lo que permite es que sea otro tipo de movimiento. Cuando hablamos de concavidad, hablamos como, imaginen una cucharita, enfrentamos una cucharita con otra, y de esta manera se forma una articulación de tipo trocoide, que es diferente a la que podemos observar en las vértebras cervicales y en las vértebras torácicas, que son articulaciones de tipo planas. Bien, entonces, ahí las podemos bien observar. Esto va a determinar distintos tipos de movimiento. Recordemos los tipos de articulaciones que existían. Entonces, sínfisis no. Estas articulaciones que vamos a observar acá van a ser de tipo sinovial del género planas en la región cervical y en la región torácica, mientras que van a ser sinoviales o antiguamente llamadas de artrosis del género trocoide en el caso de la región lumbar.
Perfecto. Y acá es que podemos observar el famoso perrito lumbar que le vamos a explicar en otro video. Bien, entonces, haciendo un recopilatorio, ¿cuáles son las articulaciones que existen entre las vértebras? Tenemos articulación de los cuerpos a través de los discos intervertebrales. Tenemos articulaciones entonces acá los cuerpos, voy señalando. Tenemos articulaciones también de entre los cuerpos por el ligamento longitudinal. La presencia del ligamento longitudinal anterior, recuerden que se extiende en toda la columna, desde el occipital hasta la segunda vértebra sacra, y tenemos la presencia del ligamento longitudinal posterior, que se extiende desde el occipital hasta el coxis. Bien, entonces esto nos une tanto los cuerpos de la cara anterior como la cara posterior. Después tenemos las articulaciones zigapofisarias, que son las articulaciones entre las apófisis articulares que tienen las vértebras. Entonces, si las seleccionamos, tenemos de esta manera nuestras articulaciones zigapofisarias, que son, nuevamente lo repito, las articulaciones zigapofisarias son la articulación de las apófisis articulares de las vértebras, tanto de la superior como la inferior de cada una de las vértebras, es decir, es la articulación de una apófisis articular de la vértebra suprayacyente con la apófisis articular superior de la vértebra infrayacente o subyacente. Espero no haberlos mareado con eso último. Pueden ponerlo en velocidad lenta y repetirlo junto conmigo. Entonces, para hacerlo más fácil, articulación de las apófisis articulares de las vértebras. Una superior, otra inferior. Así que bueno, espero que esto haya aclarado un poco más el panorama de las articulaciones entre las vértebras y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.